Estudiantes del tercer grado de nivel secundario. Adelante, por favor. Presentes y alumnos en general, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta mañana, los alumnos del tercer año de secundaria tenemos el agrado de presentar esta mesa redonda con el tema La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Para el desarrollo de esta mesa redonda tenemos la participación de la alumna del tercer año C, Daniela, de la alumna Joana. Gracias. Y el alumno Junior. Iniciando con esta mesa redonda, tenemos los datos biográficos y la producción literaria a cargo de la alumna Daniela. Muy buenos días. Mario Vargas Llosa nació en Ayacucho en el año 1936. Cuando él nació, sus padres se divorciaron. Él vivió con su madre y con sus abuelos maternos en Cochabamba, Bolivia y en las ciudades de Piura y Lima. Cuando su mamá llegó a Lima, se reencontró con su padre y volvieron a estar juntos. Pero su madre cometió el error de decirle a Mario Vargas Llosa que su padre había fallecido, y cuando él lo conoció se decepcionó bastante. Y su padre, cuando lo vio a él que era un poco delicado, lo mandó a estudiar al Colegio Militar Leoncio Prado, cursando el tercer año, entre la edad de 14 o 15 años. Él, cuando estaba en el ejército, escribió su obra literaria La ciudad y los perros, donde él tiene un personaje de Alberto, el poeta, porque le gustaba crear cartas y poemas. Podemos ver que él en su obra dilata su vida en lo que es el sufrimiento, porque él en la obra redacta cómo es la vida en el ejército, y esta obra fue publicada en el año 1963, donde estuvo un impacto literario, y fue en el año 60 que fue consagrada como hispanoamericana. Gracias. Siguiendo con el desarrollo de la mesa redonda, tenemos el argumento a cargo de la alumna Kiara Sangay. Esta obra está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado. En esta obra se narran las diferentes historias de jóvenes y adolescentes que cursan sus estudios secundarios en esta institución. Tenemos el desenlace de la obra. Se data en que el robo del examen de química por parte de los alumnos Howard, Cava, el apodado Esclavo y el poeta Alberto. En esta obra nos da a entender que Mario Vargas Llosa fijó parte de su vida en la obra, porque utilizó y empleó la técnica del flashback, que es una técnica donde cambia de diferentes etapas. También lo que pasó en su vida y en su niñez, se puede decir, porque a Mario Vargas Llosa pasó todo lo que nos cuenta en la obra, que quiere decir que él fue un hombre que le gustó mucho la literatura, como lo dijo mi compañera, y se fijó su vida en el poeta, como era Alberto. En esta obra nos da la humillación, el desprecio y lo que pasaba el apodado Esclavo, que era Ricardo Arana. Empleaba mucho la humillación, las palabras groseras, y la autoridad era quien más claro humillaba también a los cadetes de bajo rango. En esta obra, Ricardo era quien sufría más la humillación y el desprecio por parte de sus compañeros. Para el análisis del problema que se desarrolla en esta obra, tenemos la participación del alumno José Alfredo. Muy buenos días. A mí me ha tocado la situación problemática. Una de las escenas más resaltantes de la obra es el robo del examen por parte del alumno Serrano Cava. La causa del robo del examen fue que Serrano Cava no había estudiado para el examen y tomó una decisión que le tuvo malas consecuencias.
Las consecuencias de este robo del examen fue que lo expulsaron del colegio militar y el jaguar de su compañero militar trató de vengar la expulsión de este. La solución para este problema puede ser que si no hubiera robado el examen, se hubiera graduado como militar y estuviera estudiando todavía en el colegio. Porque para un examen, para aprobarlo, se necesita dedicación, responsabilidad y mucho tiempo para estudiar, no para venir y quitárselo fácilmente a sus compañeros que se dedicaron en estudiar y aprobar el examen. Gracias. En la comparación de los hechos que se desarrollan dentro de la obra con la realidad, tenemos la participación de la alumna Joana. Bueno, yo voy a comparar los hechos con la realidad. Ahí se podría ver que en ese colegio, como es militar, debe haber una alta disciplina. Y entonces eso no se vio. Puede ser que comparemos con este colegio, que la disciplina lo pongan los maestros, los brigadieres de tu aula, y en ese colegio no hubo, ya que al esclavo lo trataban mal y veían los marinas que eran ahí los que cuidaban, veían que ese trato que les hacían los dejaban por alto. Y también porque los alumnos... Cordiales saludos a ustedes, director, profesores y alumnado general. Acá vamos a dar la opinión crítica sobre la obra La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, un gran escritor peruano, Nobel de la literatura en el año 2010. Acá el análisis crítico sería lo que trata de reflejar el autor Mario Vargas Llosa en la obra, ya que todos en esa época viven al colegio León Ciuprado, al colegio militar León Ciuprado, como un colegio que implicaba la disciplina. Pero Mario Vargas Llosa trató de reflejar de otro punto de vista muy diferente el sufrimiento que pasaban los cadetes o los nuevos en el llamado bautizo, en el que lo relata en la misma obra. Esto es lo que causa muchas críticas adversas a su obra. También tenemos el breve conocimiento que justo para la publicación de esta obra, el mismo Colegio León Ciuprado toma varios ejemplares de esta obra en su patio principal, llamándolo a Mario Vargas Llosa como un exalumno renegado. Esta obra nos trata de reflejar el bullying. El bullying, un problema que se reflejó en el pasado y en la actualidad, que está muy presente, y algunos de nosotros lo hemos pasado en algunos casos. Esta obra es una prueba de lo que el escritor trató de reflejar desde otro punto de vista, tratando de decirte, cualquier cosa tiene dos opiniones, una negativa y otra positiva. En esta obra podemos analizar diferentes puntos de vista, pero lo que más da a resaltar es la forma como el autor mismo, Mario Vargas Llosa, relata de maneras muy pausadas de esta obra, utilizando, como ya dijo nuestra compañera, la técnica de flashback, porque vemos en el inicio de la obra que se ve al esclavo y al poeta conversando como imaginarias, que eran los que cuidaban en la noche. También después vemos que regresa a cuando él tenía su enamorada y después vuelta regresa al esclavo. Esta técnica fue muy precisa al usarlo Mario Vargas Llosa, ya que definió la percepción, la obra y la realidad que vivía el colegio León Ciuprado y los alumnos en sí. Para terminar, quisiera dejarles con esta frase: para escribir y leer hay que ser tres personas, el abogado, el juez y el acusado. Gracias. El poeta en la misma obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué características se autocolocó Mario Vargas Llosa? Bueno, muchos, como ya vimos a los alumnos de la compañía, en los datos biográficos, Mario Vargas Llosa descubre a una edad de 14 o 15 años quién es su verdadero padre, y su padre Carlos Castillo dedicado por el colegio León Ciuprado. Y es ahí donde Mario Vargas Llosa se inspira para escribir la obra La ciudad de los perros. Y el poeta es un personaje que trae, y las características tienen unas características de un personaje que va agazapado en la obra se oculta. Pero también podríamos dar unos breves párrafos donde relata la obra que el poeta se hacía pasar como un alumno que podía ser peleón, usado por el autor, porque quería defenderse a sí mismo. O sea, se hacía pasar una característica sería autodefensiva, porque si él decía algo, él respondía, pero de una manera baja. Gracias. La señorita que dictó la biografía del autor. ¿A qué te referiste cuando dijiste que el autor de la obra era un tanto delicado? Gracias por la pregunta. Cuando digo que fue delicado es porque, o sea,
él vivió con su madre, con sus abuelos maternos, o sea que él le gustaba todo, por decirlo, lo suave, lo blando, y en cambio su padre era recto y quería que él tenga una disciplina recta. Por eso lo mandó a estudiar al colegio militar. Entonces ahí él se inspiró por el abuso que hubo entre los alumnos, porque, o sea, unos alumnos grandes de quinto, para que vengan y les hagan algo a los de primero y segundo, que les dicen el bautizo, es algo ilógico. Por eso, como su padre quiso que su hijo sea recto, lo mandó a estudiar al colegio militar Leoncio Prado. Gracias. ¿Una vez escrito en la ciudad de los perros? Las primeras obras que publicó Mario Vargas Llosa fue Los peces y La ciudad de los perros. La ciudad de los perros viene después de Los peces, entonces Los peces también es una obra muy reconocida. Entonces Mario Vargas Llosa no dice, quizás dice el resultado de esta obra, pero lo puede haber suplido por otras. Pero Los peces es la primera obra como él se va a relatar como autor de obras. Los peces